Muy buenas noches con todos y con todas. Tengo el placer pues de presentar el libro de Roberto Flores, un querido amigo que hemos transitado numerosos caminos juntos. Yo creo que tengo aquí unas 250 páginas para presentar el libro, así que vamos a ser breve. En primer lugar, pues comparto con Roberto experiencias que a ambos nos han marcado, al menos así lo creo yo. En primer lugar, ambos hicimos nuestro doctorado en Francia, tuvimos el mismo tutor, Gildas Julián Greimas, quien dirigía el grupo de estudios semiolingüísticos en París. Hemos tenido oportunidad de compartir conferencias en congresos y foros en diversas partes del mundo, y allí he tenido la ocasión de conocer la agudeza y pertinencia de las propuestas y análisis que Roberto siempre ha hecho. En tercer lugar, también hemos compartido mucha comida mexicana, sobre todo comida yucateca, en la que Roberto ha sido un especialista, ¿no? Así que, después de compartir tantas experiencias en las que la semiótica ha sido pues un eje articulador, es un honor para mí presentar hoy una obra que aborda uno de los temas fundamentales de la semiótica, de la narratividad, un concepto que ha sido bastante debatido y sobre el cual Roberto en este libro se compromete fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, nos presenta un erudito estudio del estado de la cuestión, de la narratividad, de los sucesos y de la aspectualidad, y por el otro ofrece una novedosa visión sobre las relaciones entre los sucesos y su narrativización. En esta última dirección, Roberto agrega una minuciosa investigación sobre la aspectualidad, con lo cual viene a llenar un vacío teórico muy importante. Como él dice, desde niños, los relatos en las numerosas y diversas formas que ellos adquieren nos han fascinado, los relatos nos han marcado, han promovido nuestra reflexión y nuestra imaginación. También nos han formado. Esas historias han fecundado nuestra imaginación y han servido de fundamento importante, los relatos, en todas las culturas, pues todas ellas son deudoras de grandes relatos míticos, en los que se expresan creencias, costumbres, ideas y, más importante aún, conjuntos de valores que configuran grandes visiones del mundo que son compartidas por grupos, colectividades y sociedades enteras. El libro de Roberto aborda tres grandes temáticas. De acuerdo con la primera, se propone una novedosa conceptualización de lo que se entiende por suceso, un concepto polisémico, pero que el libro presenta desde una perspectiva fenomenológica, deudora de Husserl y de Merleau-Ponty. La fenomenología es para varios autores una suerte de protosemiótica o de parasemiótica. Según el autor, cito, este acercamiento contrasta la noción semántica de suceso como contenido narrado con nociones peligrosamente cercanas como son los hechos a los cuales el relato hace referencia y el conocimiento que se tiene de ellos. Fin de la cita. Desde aquí Roberto deja claro el carácter semiótico de su acercamiento a la problemática del suceso, la narratividad y la aspectualidad. Para su trabajo, él asume el relato, cito, como una unidad textual construida a partir de la demarcación de una secuencia discursiva y su aprehensión como un ordenamiento secuencial de sucesos que progresan hacia un final. Fin de la cita. Ese relato, tal como se señala en el capítulo 3 del libro, se aborda desde las categorías persianas de primeridad, segundidad y terceridad, una distinción que a mi modo de ver es heurísticamente útil, pues lo coloca en tres dimensiones que permiten crear bases sólidas para el análisis aplicado y para la formulación de hipótesis interpretativas sistemáticas. Este abordaje muestra que las presuntas contradicciones e incompatibilidades son menores que los acercamientos y fecundidades mutuas entre la escuela greimasiana y la escuela persiana. Dentro de la temática general del suceso, Roberto analiza, cito,
la manifestación textual de los relatos. Fin de la cita. Para lo cual el autor reivindica una definición mereológica, concepción que sigue los postulados de Brentano y de Husserl, y en la que, como dice el autor, un suceso forma parte de un macrosuceso total, un principio caro al estructuralismo, visión científica que privilegió la concepción según la cual el valor de un elemento se deriva de sus relaciones con el todo y con los otros elementos. En este primer apartado, el de los sucesos, el segundo capítulo es de enorme relevancia para investigaciones posteriores, pues ofrece un conjunto de conceptos y una metodología para las operaciones de segmentación de los textos, una operación clave para establecer unidades de análisis. A mi parecer, ambos recursos no solo son útiles para el análisis de lo que tradicionalmente se conoce como relatos, novelas, cuentos, películas, mitos, obras de teatro, sino también incluso para corpus de otra naturaleza, como los corpus publicitarios, los rituales, los titulares o textos periodísticos. La rentabilidad heurística de la metodología que Roberto propone se deriva de la generalidad del concepto de narratividad que la semiótica de la escuela grimasiana desarrolló a lo largo de muchos años. En el tercer capítulo de esta primera parte, el autor desbroza los caminos conceptuales y heurísticos para trabajar con el concepto de orden, un aspecto clave para el análisis de la narratividad y de sus aspectualizaciones. Aquí el autor privilegia un orden lógico apoyado en la noción de presuposición entre sucesos. En ese capítulo, que él titula Secuencialidad y presuposiciones, de particular relevancia para el análisis del discurso, en él se rescata, siguiendo a Hemsworth, ese concepto de presuposición como articulador clave de la narratividad. Más aún, como lo señala Roberto, cito, las modalidades de la presuposición constituyen las formas básicas de la articulación del lenguaje, cualquiera que sea el nivel de su estudio. La segunda parte del libro pues está dedicado al tema de la aspectualidad, el cual, según el autor, se presenta, cito, como un marco de referencia suficiente para dar cuenta del ordenamiento de los sucesos desde un punto de vista semiótico y mostrar su contribución a la producción del efecto de sentido de progresión narrativa. Fin de la cita. En esta parte, el autor tratará de las tres formas básicas de aspectualidad semiótica, no gramatical o lingüística, que el libro va a tratar: tipo de suceso, fase de suceso y modo de ocurrencia de los sucesos. La tercera parte del libro está dedicada pues al tema capital de los sucesos, los cuales, desde la caracterización semántica y no ontológica que el autor sigue, son definidos como el efecto de sentido de una unidad semántica que constituye una secuencia discursiva o que es parte de una. Al final del libro, Roberto rescata una distinción clave en el análisis de los relatos como estructuras semióticas fundantes de las culturas. Esa distinción es aquella que radica entre progresión narrativa y sentido del final. El siguiente párrafo me ha parecido de una agudeza ejemplar y lo comparto con ustedes. Cito: un relato no se reduce a la suma de los sucesos que lo componen, pues precisa también de una direccionalidad que desborda el marco evenencial. Diría incluso escrita con cordialidad, estructurada en un lenguaje accesible a pesar de la densidad de sus conceptos y propuestas teóricas. Se trata de una obra en la que la vocación de compartir evoca la afiliación del investigador, que es amigo del diálogo y que está lejos, muy lejos, de la presuntuosidad del academicismo. Gracias, Roberto, y felicitaciones por este magnífico libro. No, nada más quería yo darle las gracias a José Enrique por estas palabras elogiosas. Él sabe lo que nos cuesta escribir en semiótica este tipo de textos, y este último señalamiento sobre la claridad, la verdad, a mí me llena de mucho gratitud el que lo hayas encontrado así. Gracias.
Antes de mostrar un poco el libro y presentarlo, quisiera señalar que este no es un producto individual. Yo soy uno de los autores. Del libro también participan quienes lo prologan, nuestro Premio Nacional de Historia Jorge Pinto Rodríguez y el doctor Gonzalo Leiva, que es un experto en utilizar la fotografía como fuente para el estudio de la historia. Además está la participación de otras personas, básicamente de dos personas quienes tradujeron del castellano al mapudungún, que fueron Jacqueline Caniwan, que nos acompaña hoy día y a quien agradecemos mucho por el trabajo realizado, y José Quidel, otro colega mapuche también, de la Universidad Católica de Temuco. Decir que este es el resultado de un trabajo que empezó hace bastantes años con Jaime Flores, que es el otro autor. Somos dos quienes estamos detrás de este libro. Empezamos a investigar utilizando la fotografía como fuente para construcción historiográfica hace ya unos 20 años más o menos, y hace unos 15 años atrás empezamos a estudiar los distintos discursos que desde la sociedad global se construyeron y pusieron en circulación por y hacia la sociedad global. Particularmente en los últimos años hemos estado estudiando, conociendo el discurso fotográfico de una congregación de origen alemán, los capuchinos alemanes de Baviera, quienes llegaron entonces a fines del siglo XIX, 1896, a la Araucanía chilena. Y el trabajo nuestro de recolección de fotografías es hasta el año 1930 aproximadamente. Para esto debemos trabajar durante varios años, ir mejorando un modelo de lectura que actualmente aplicamos a cada una de nuestras fotografías, un modelo bastante complejo, en tres niveles. Desde una perspectiva sociosemiótica, nosotros hacemos primero un análisis contextual de cada una de las fotografías para enseguida hacer un análisis icónico, es decir, una descripción de cada uno de los elementos que componen la fotografía y la relación que hay entre ellos y el todo. Y en tercer lugar, entonces, un análisis que denominamos iconográfico y que busca tratar de entender la propuesta de significación que tenían quienes pusieron en circulación este discurso. Este libro se hace a partir de un corpus de alrededor de unas 6.000 fotografías que recuperamos nosotros en distintas partes de Europa y de Chile. Elegimos unas 180 de ellas. El libro tiene 260 o 70 páginas. La primera parte son dos artículos breves. Explico primero el nombre. Aquí hay hay un hecho de tipo político detrás de dos cuestiones. Uno, el título Evangelizar, Civilizar y Chilenizar, por supuesto, está puesto entre comillas, y porque nosotros fijamos una posición crítica a ese tipo de conceptos utilizados entonces para el actuar que esta congregación tuvo en el marco de toda una política del Estado chileno por incorporarlos justamente al país como ciudadanos chilenos, como iguales a los demás. Por eso usamos el concepto al final de chilenización. Por otro lado, es bilingüe el texto porque se habla mucho de la necesidad de recuperar la lengua. Sin embargo, no queda más que en declaración. Nosotros pensamos que es necesario el solo hecho de que el mapudungún aparezca en igualdad de condiciones y no en las últimas páginas con letras chicas, de una manera bastante folclórica de aclarar algunos conceptos, sino que con lo que escribimos nosotros aparece primero el texto en mapudungún y en segundo lugar el texto en castellano frente a la misma página que como ustedes ven. Eso también es una decisión de tipo política más que académica o comunicacional, por llamarlo de alguna manera. El libro tiene dos artículos cortos de unas 12 páginas en cada idioma. El primero es de mi colega Jaime Flores, que lo que hace es una contextualización histórica del periodo y del proceso en que se instalan entonces los capuchinos en la región.
y el segundo es una presentación que yo hago. Soy el encargado justamente de aportar más bien desde una perspectiva sociosemiótica a la interpretación de este discurso. Nosotros dividimos las fotografías en 10 ejes distintos. El primero le denominamos espacio geográfico, y allí agrupamos entonces fotografías que muestran justamente eso, ¿cierto? Cordilleras, lagunas, lugares difíciles, bosques, en fin, donde los curas intentan mostrar las características geográficas en las cuales están realizando su trabajo. Allí hay otro espacio geográfico también, que es la naciente ciudad de Temuco. Un segundo capítulo habla de las construcciones de la misión, que siempre aparecen muy mínimas, disminuidas dentro de o rodeados de una naturaleza inhóspita, difícil, lluviosa, con montañas, en fin. Un tercer eje son las construcciones indígenas. ¿Cuáles fueron los que seleccionaron entonces los capuchinos para hacerla circular? Un cuarto tiene que ver con las acciones de evangelización. Un quinto tiene que ver con la instrucción escolar. Esa es la foto que está en la portada. La elegimos porque refleja, nos parece, de mejor manera justamente lo que estamos planteando nosotros en los textos introductorios, y lo que seguramente van a concluir también quienes revisen este libro y lo ojeen y observen cada una y lean, interpreten cada una de sus fotografías. Una clase de una escuela donde hay niños mapuches, donde encontramos símbolos que tienen que ver con el espacio geográfico. Por ejemplo, hay un mapa de Chile, un mapa de Sudamérica, para que se sitúen los niños, un globo terráqueo. Tenemos un Cristo crucificado al fondo, justamente como elemento simbólico fundamental de la religión católica, que es la que están tratándose de implantar, de convertir hacia ella a los mapuches, para renegando o haciéndolo justamente, intentando, ¿no es cierto?, el abandono de su propia religión, de su actitud religiosa y sus ritualidades. Y la bandera chilena, al menos en nuestros países en América Latina, es lo que mejor simboliza el concepto justamente de patria, de nación. Después está un capítulo que tiene que ver con la enseñanza de oficios. Estas son todas fotografías que vienen, no hay textos más que los pies de foto. Porque desde la sociedad global se consideraba que no podía ser integrado, no podía ser considerado civilizado un miembro de un pueblo originario si no era capaz de ejercer alguna acción que le permita incorporarse al mercado laboral, ¿sí? Entonces hay clases de carpintería, de agricultura, etcétera, etcétera, que va apareciendo a cada rato. La acción sociopolítica es otro eje que nos pareció interesante. Esta congregación crea una propia organización campesina para competir con otras dos que ya estaban actuando en la región. Termino al tiro. Me queda por ejemplo, muchas de estas fotos las convirtieron en postales. Esto fue también una postal, y en la postal aparecía el texto en alemán. El prefecto Burcardo entrega el bastón de mando al nuevo jefe indígena. O sea, lo que estaban diciendo en el fondo es: nosotros estamos también actuando en el terreno de lo político, estamos haciendo muy bien las cosas, incluso más allá de lo que nos está pidiendo el gobierno chileno. Por último, retratos de religiosos y retratos de indígenas, para terminar con fotografías sobre exposiciones que ellos montaron en Europa. Aquí una serie de maniquís, por ejemplo, que muestran a un religioso, a personas de origen mapuche, a una supuesta ruca, ¿no es cierto?, la casa, en fin, en que viven las personas de este pueblo originario. Eso es entonces el libro. Como digo, lamento que ocurrió lo que ocurrió, pero de alguna manera, si alguien tiene interés, desde Temuco yo me comprometo a enviarle algún ejemplar de este libro. No mucho, porque pesa como casi 2 kilos, porque es papel cuché y estaba cartón, entonces en el correo cobran bastante caro por las estampillas para eso. Muchas gracias. Muy bien, telegráficamente, 3 razones por las que es preciso y recomendable la lectura. No por los méritos de los coordinadores, pero sinceramente en Ediciones Iespales editamos muy bien. Es una nueva etapa de diseños que forma parte de una cátedra Luis Ramiro Beltrán de Comunicación para el Buen Vivir, con el que iniciamos una andadura y una proyección, dentro del cual convocamos un congreso. Un congreso, el primero regional,
Congreso Internacional para debatir y conceptualizar qué entenderíamos en comunicación para buen vivir. Una segunda razón es que dentro hay aportes teóricos importantes y análisis de prácticas concretas. No están incluidos todos los trabajos que se presentaron en el Congreso, que fue un Congreso muy productivo, pequeño en sus dimensiones, pero con aportes muy relevantes. Por señalar algunos aportes significativos de los pocos autores que en la región han problematizado la comunicación, se ha problematizado el concepto de buen vivir en otras áreas de ciencias sociales, no tanto en comunicación. Tienen aportes de Erito Rico, de Bolivia, aportes también de Bolivia, de Adalid Contreras, por supuesto de Chile, de Colombia, de México, de diferentes latitudes. Y por último, creo que van a encontrar prácticas muy interesantes, muy sugerentes, y merece la pena su lectura. Es voluminoso, pero insisto que hemos hecho una selección no de todos los trabajos que se presentaron. Ese congreso tendrá continuidad, queremos seguir debatiendo, está en la agenda que hemos planteado para CIESPAL, como este congreso, con el fin de problematizar algunas ideas. Y modestamente creo que es un aporte que va a ser relevante y que va a tener bastante circulación, dada la escasez de reflexión teórica y de análisis, en este caso sobre el giro decolonial y sobre conceptos que pueden problematizar la comunicación de diferentes referentes. Buenas noches. Todo artefacto o en todo artefacto cultural subyacen decisiones políticas de trasfondo. Se me ocurría cuando estaba sentado arriba, pensaba en el diseño industrial que operó en el gobierno de la UP de Salvador Allende cuando se crea la cuchara para las raciones de leche, dentro de una biopolítica que estaba pensada justamente para mejorar los problemas de nutrición de la clase proletaria. Este libro obviamente también obedece a condiciones de producción particulares, condiciones de producción de carácter histórica que permanecen también en nuestro presente. Y no puede entenderse solamente como una decisión desde el campo científico, sino como una decisión que reconoce, por un lado, la tanatopolítica que se ha experimentado en los contextos coloniales, pero también las luchas de aquello que Frantz Fanon conceptualizó como los condenados de la tierra. Es a partir de ese reconocimiento que podemos entender un producto cultural que hoy día, ¿cierto?, se posiciona en el campo de la difusión de saberes, intentando justamente problematizar un tema que Francisco ya señalaba y que justamente acá está Juan Carlos, que en el año 2012 creo que fue uno de los primeros artículos que problematizó la desvinculación que había entre el campo de la comunicología regional principalmente, refería a los estudios latinoamericanos de comunicación, y lo que era el giro decolonial, ¿cierto? Un giro decolonial que al momento de pensar la comunicación, como bien lo decía Juan Carlos, reproducía categorías del norte, principalmente la idea de las industrias culturales, con esa idea de hegemonía total. Y por otro lado, cuando los estudios de comunicología latinoamericana pensaban lo popular y las mediaciones, ¿cierto?, se olvidaban muchas veces de los elementos de este desarrollo histórico estructural supeditado a una colonialidad del poder. En ese sentido, las dos partes que constituyen esta obra aportan a ese vínculo que lo consideramos estratégico. Yo en mi momento cuando trabajé en CIESPAL era uno de los elementos que me tenía muy motivado acá, de las decisiones político-científicas que tenía la institución, de fomentar esta línea de trabajo, esta línea en clave de diálogo de saberes, y las dos partes que están acá reunidas dan cuenta de ello. Por un lado, la primera parte que es de reflexividad teórica principalmente, y una segunda parte donde se revela la dimensión de la experiencia, ¿cierto?, desde estudios de casos particulares hasta análisis de política pública en materia de comunicación. Así que yo los invito entonces a que consulten esta obra, producto de un trabajo dialógico, colaborativo. Es un palimpsesto bastante interesante en el cual se pueden indagar en categorías, pero también en experiencias. Eso, muchas gracias.